Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 4 y en este caso expondremos acerca del análisis de armónicos en el sistema Biela-Manivela. El objetivo de este experimento fue analizar el sistema Biela-Manivela, un mecanismo que es ampliamente utilizado en ingeniería mecánica, especialmente en motores de combustión interna. Este sistema convierte un movimiento rotacional, que es el giro de la manivela, en un movimiento lineal, que en este caso es el vaivén del pistón. El objetivo principal es determinar si este desplazamiento del pistón puede ser modelado como un movimiento armónico simple, o si la geometría del sistema introduce desviaciones que requieren una descripción más compleja. Para ello, en el experimento registramos la posición del pistón y del ángulo de la manivela a diferentes frecuencias de muestreo. En este caso en el proyecto utilizamos frecuencias de 10, 20 y 30 hercios respectivamente. Y analizamos la rotación fundamental entre la posición lineal y el ángulo rotacional. Para ello también aplicamos un ajuste no lineal que será presentado y explicado mucho más adelante. Sin embargo, al comparar con los datos experimentales, también observamos asimetrías y deformaciones que indican que el movimiento no es perfectamente sinusoidal. Estas desviaciones se explican por el hecho de que la biela manivela tiene una longitud finita. A medida que la manivela gira, la inclinación de la biela varía y afecta el desplazamiento del pistón, que esto se puede ver como una forma no lineal. Además, este efecto geométrico introduce armónicos superiores, como el segundo armónico coseno de 2 teta, que distorsionan la señal. Finalmente, también para entender mejor estas distorsiones, más adelante aplicamos la transformada discreta de Fourier a la señal de la aceleración. Esta herramienta nos permitió identificar mejor los componentes armónicos dominantes de la señal y cuantificar cuándo se aleja más de un más. Así podemos evidenciar cómo combinamos teoría de sistemas mecánicos con procesamiento de señales para comprender mejor o de una mejor forma el comportamiento dinámico del sistema. Por último, a lo largo del análisis usamos conceptos claves como el movimiento armónico simple, los armónicos, amplitud, fase, espacios angulares y, bueno, espacio angular, disculpa, y espacio lineal. Además de herramientas computacionales como es Python y algoritmos de ajuste no lineal y DFT. Este enfoque integral nos permitió interpretar no solo el movimiento observado, sino también la influencia directa de la geometría y la dinámica real del sistema. Ahora procederemos con mi siguiente compañero. En este segmento vamos a analizar el movimiento angular y lineal del sistema biela-manivela, identificando las características de cada uno y comparando el comportamiento. Empezamos en el que hay varios muestreos, en este caso de 10, 20 y 30 Hz. En ángulo versus tiempo presenta una tendencia lineal descendente. Esto se debe a que la manivela gira continuamente en sentido horario durante el experimento. Al analizar la gráfica de la velocidad angular notamos fluctuaciones significativas. Por ejemplo, en la frecuencia de 10 Hz la velocidad angular varía aproximadamente menos 2 radiales por segundo y termina con 3,5 radiales. Esta variabilidad nos indica claramente que no estamos ante un movimiento circular uniforme, ya que un MSU, la velocidad angular sería constante. La aceleración angular, en este caso la gráfica muestra variaciones aún más pronunciadas con intervalos alternados de aceleración positiva y negativa. Estos cambios confirman que el movimiento no es uniforme, sino que existen fuerzas variables que actúan sobre el sistema, probablemente debido a la geometría cambiante durante la rotación. En cuanto al movimiento lineal, la gráfica de la posición del pistón muestra un comportamiento oscilatorio que se asemeja mucho a un movimiento armónico simple. El ajuste realizado muestra una buena concordancia con los datos experimentados. En este caso lo hemos aproximado y hemos usado lo que es el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular, en este caso, para los tres distintos muestreos. Y se asemeja mucho a los datos que hemos tenido. La gráfica de la velocidad y la aceleración. Los ajustes de la velocidad y la aceleración lineales también siguen aproximadamente las ecuaciones del MAS, aunque con discrepancias más notorias, especialmente la aceleración. Estas discrepancias son especialmente importantes porque en la aceleración es donde se manifiesta más claramente el segundo armónico que estamos estudiando. La comparación entre el movimiento angular y lineal revela también aspectos fundamentales en este caso. Mientras que el ángulo varía dinámicamente con el tiempo, la posición del pistón oscila de forma aproximadamente sinusoidal. También, a pesar de las fluctuaciones en la velocidad angular, el movimiento lineal del pistón se aproxima aún más, aunque con desviaciones que son precisamente objeto de nuestro estudio. Por último, la desviación más notable que se observa en la aceleración, donde el modelo más no captura completamente el comportamiento real. Y esto se debe a la presencia del segundo armónico causado por la geometría del sistema bien a nivel. Entonces podemos concluir en este segmento que el movimiento angular no es MSU, como evidentemente las fluctuaciones en la velocidad angular. El movimiento lineal del pistón se aproxima aún más, pero con ciertas desviaciones significativas, especialmente en la aceleración. Para tener en cuenta, la densidad de puntos del comienzo reflejará que el sistema aún no ha alcanzado la velocidad angular constante. Esto no significa que sea un error, sino que es una consecuencia natural de cómo se inicia el experimento manualmente. Además, refuerza la necesidad de acoplar el análisis a la parte periódica y estable del movimiento. En el caso de la gráfica 1, sí consideramos que se comporta como una onda sinusoidal. A pesar que los puntos estén más espaciados, se sigue presentando una oscilación periódica. Además, se considera que sí existen también asimetrías, aunque menos evidentes por la baja resolución temporal. En este caso, la menor frecuencia de muestreo, que son 10 hercios, reduce la cantidad de puntos por siglos, pero aún así se pueden percibir diferencias entre ciertos tramos ascendentes y descendentes. En el caso de la gráfica 2, también consideramos que se comporta como una función sinusoidal de manera general. Sigue un patrón oscilatorio periódico y continuo, lo que es característico de una función tipo seno o coseno. Además, en este caso puede notarse que las curvas no son perfectamente simétricas, especialmente alrededor de los picos y los valles. Estas asimetrías son consistentes con la presencia de armónicos adicionales como es coseno 2 de teta, que distorsionan la señal. Ahora, en el caso del gráfico 3 también consideramos que se comporta como una función sinusoidal. Los picos y valles en este caso no son completamente simétricos.
Además, la forma en las crestas se puede evidenciar que es más agudo que la de los valles o viceversa, lo cual rompe por completo la simetría. Ahora, en el caso del ajuste no lineal, para lograr este ajuste como tal, tuvimos que calcular ciertos valores, como es en el caso de, por ejemplo, el A sub 0, que sería el desplazamiento vertical. En este caso se estimó usando el valor medio de la posición de X, ya que consideramos que es una buena estimación inicial. Para el caso de la amplitud de la oscilación, se estimó utilizando la mitad de la diferencia entre los valores máximos y mínimos de X. Y por último, también tuvimos que calcular la fase inicial, que en nuestro caso tuvimos que inicialmente no existe un desplazamiento de fase. Respecto a la gráfica 1, se puede evidenciar que una menor cantidad de puntos por ciclo significa que los datos están más espaciados. Entonces, en este caso, el ajuste todavía sí es. En este caso, el ajuste sigue bien la tendencia general, pero hay mayor error visible entre la curva y algunos puntos, especialmente cerca de los extremos. Aunque sigue la forma general, pierde precisión, así que se puede decir que es útil para una visión global, pero no adecuada para un análisis fino. En el caso de la gráfica 2, que es en la frecuencia de los 20 Hz, se muestra una buena cantidad de datos por ciclo, con menos densidad que la anterior, pero aún más clara. La simetría es visible, pero un poco más suave. Ahora, en el caso de la frecuencia 3, de la gráfica 3, disculpa, con frecuencia de 30 Hz, se evidencia que tiene la mayor cantidad de datos por ciclo, lo que genera un ajuste muy detallado y preciso. En este caso, la curva ajustada sigue de forma muy cercana a los máximos y mínimos. Entonces, podemos decir que se aprecian pequeñas diferencias sistemáticas entre la curva y los datos, especialmente en estos sectores que son los picos y, bueno, y los valles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir con todo este ajuste no lineal? Podemos concluir que sí es posible ajustar la curva a la función a sub 0 más a coseno de teta más el desfase. Podemos también evidenciar que el sistema biela-manivela tiene una geometría que convierte el movimiento circular en lineal, pero no de forma lineal ni armónica pura. ¿Eso qué quiere decir? Esto se refiere a que la manivela gira, tiene un movimiento circular y esa rotación se transmite al pistón que se mueve en línea recta, que eso es un movimiento lineal. Esto no significa que sea una conversión proporcional directa. Es decir, el desplazamiento del pistón no aumenta de manera constante con el ángulo de la manivela. Tampoco se puede considerar que es un movimiento armónico simple, como una función seno o coseno, porque no es perfecta. En este caso, el movimiento sí se nota que tiene deformaciones que no se explican solo con el primer armónico. Entonces, todo esto se debe a que la biela manivela tiene longitud finita y cambia su inclinación durante la rotación. Como resultado, el desplazamiento del pistón contiene no solo un armónico principal, sino también armónicos superiores que distorsionan la señal y la alejan de una forma puramente sinusoidal. Ahora, mi siguiente compañero. Con el análisis espectral. ¿Qué es el análisis espectral? Bueno, el análisis espectral nos permite descomponer la señal de la aceleración en sus frecuencias principales. En este caso vamos a utilizar DFT para identificar los armónicos más relevantes del movimiento del pistón. Todo parte de los datos experimentales que cargamos desde el Pro. Acá en el análisis espectral de aceleración, bueno, primero lo que vamos a hacer es mostramos la señal completa para escoger el mejor intervalo y así observar mejor los ciclos y para escoger el mejor intervalo de tiempo. Elegimos un tramo de 4.5 a 9 segundos donde la señal se comporta de forma más periódica, que es lo que podemos observar. Y entonces esto es clave para el análisis espectral, sea representativo y no se distorsione mucho. Muy bien, como acá podemos observar los picos altos, al aplicar el DFT encontramos que los picos más dominantes están más o menos entre el 0.99 hercios y el 1.5, el 1.58 hercios aproximadamente, que representan los dos primeros armónicos, ah, nuestros dos primeros armónicos, y como podemos observar también aparecen picos menores, que algunos pueden ser armónicos superiores reales del sistema y otros pueden haber sido por el ruido del sensor, errores al girar la manivela o vibraciones no deseadas, con el que mi grupo concluimos ha sido de que han sido más que todo ruido del sensor. Ok, una vez obtenido el espectro completo, aplicamos un filtro umbral para enfocarnos con las frecuencias con mayor amplitud. Como podemos observar, el primero es a 0.99 Hz con una amplitud de 2.22, si lo redondeamos, que representa el comportamiento similar al movimiento armónico simple. El segundo es 1.58 Hz con una amplitud de 1.31, redondeado, que refleja una corrección geométrica no lineal del sistema bien la manivela, que sería nuestro segundo armónico. Entonces, estos valores no se sacaron al azar, se seleccionaron por su relevancia energética y porque tienen un sentido físico, como vamos a explicar en la reconstrucción y en la discusión del motor. Ok, en esta parte reconstruimos la señal, como se puede observar, utilizando dos armónicos dominantes, nuestros dos armónicos dominantes. Como se puede ver en el gráfico, la línea punteada naranja representa la señal reconstruida y la azul obviamente es la original. Como podemos observar en el gráfico, la reconstrucción logra seguir el patrón general, mostrando los máximos y los mínimos en los momentos correctos, o sea que es perfecto, lo que indica que los dos primeros armónicos contienen parte de la energía de la señal. Sin embargo, como también podemos observar que la señal reconstruida es más suave, está un poco más abajo, y es que no tiene los picos agudos ni las pequeñas variaciones que sí aparecen en la señal original. Esto quiere decir de que, obviamente, existen armónicos superiores o ruido que aportan a esos detalles finos, pero que no son tan necesarios para encajar la dinámica principal del sistema.
Ok, vamos a responder las preguntas que estaban en la sección. ¿Qué también se aproxima la reconstrucción a la señal original? Bueno, la reconstrucción son los dos primeros armónicos, de la frecuencia 0.99 Hz y 1.58 Hz, que se parece bastante, muchísimo al patrón general de la señal original. Obviamente no es exacta, pero sí se nota que sigue la misma forma base, especialmente en el ritmo de las oscilaciones, como podemos observar en la línea naranja. Entonces, ¿qué información se pierde? Lo que se pierde es principalmente el detalle fino de los picos, es decir, que la reconstrucción no llega a los picos más altos. Por ejemplo, la señal original tiene algunos picos muy agudos o pequeñas variaciones rápidas que no aparecen en la reconstrucción. Esto pasa porque solo usamos dos senoidales, o sea, es decir, dos cosenos que son suaves. Los detalles que se pierden podrían venir de otros armónicos más altos y ruido de sensor. Incluso podrían ser vibraciones mecánicas reales del montaje. La tercera pregunta sería, ¿los armónicos encontrados tienen sentido físico? Y obviamente que sí, totalmente. El primer armónico, el de 0.99, representa el movimiento tipo más, o sea, el movimiento armónico simple del pistón, en el que se esperaría que si la biela fuera infinitamente larga, entonces el segundo armónico aparece justamente por la longitud finita de la biela, como predice la teoría. Entonces, esto ya lo vimos en clase, cuando el pistón no se mueve con un coseno perfecto, entran armónicos extra. Así que lo que encontramos en el espectro tiene sentido físico y encaja con el modelo matemático del sistema. ¿Hay otros picos en el espectro? ¿Podrían deberse a ruido o efectos mecánicos del sistema? Sí, hay más picos en el espectro, pero con mucha menor amplitud. Esos otros picos pueden tener varias causas. Algunas pueden ser armónicas reales, ya sea un tercer armónico, un cuarto armónico, y algunos pueden ser y otros pueden ser el ruido del sensor, como ya explicamos. Pasaremos al análisis movimiento angular, que ya sería ya más la discusión, que sería, como podemos observar al analizar el movimiento angular y lineal del sistema en nuestro sistema biela-manivela, observamos características fundamentales que definen su comportamiento. En las tres frecuencias de muestreo, 10 hercios, 20 hercios y 30 hercios, el ángulo de la manivela varía linealmente con el tiempo, como se observa en las gráficas de ángulo versus tiempo. Entonces, con una pendiente negativa que indica la rotación en sentido horario. Sin embargo, ah, el movimiento lineal del pistón muestra un comportamiento oscilatorio. Este contraste entre un movimiento angular uniforme y un movimiento lineal oscilatorio es precisamente lo que caracteriza el sistema biela-manivela y lo que permite convertir rotación en traslación. Entonces, vamos a seguir con la comparación del comportamiento del espacio, que es lo que siento yo. Como podemos observar acá, para los 10 hercios, observamos que en los máximos está cerca de menos 20 radianes y menos 12,5 radianes. Entonces, la curva de ajuste sobreestima ligeramente los valores experimentales. En cambio, para 20 hercios, la densidad de puntos permite apreciar mejor las desviaciones, como se puede observar, ah, especialmente que en los mínimos donde el ajuste parece predecir valores ligeramente menores. Y por último, con el de mayor frecuencia, obviamente, de muestreo, vemos que las desviaciones son más evidentes en toda la curva, mostrando un patrón sistemático. Entonces, estas discrepancias no son errores experimentales de nosotros, sino que evidencia directamente los términos anarmónicos predichos por la teoría, especialmente el segundo armónico que deriva en el término r al cuadrado sobre 4 por coseno 2 teta, en la ecuación que describe la posición del pistón. Entonces, las consistencias de estas desviaciones, a través de las diferentes frecuencias de muestreo, confirman que estamos observando una propiedad intrínseca del sistema biela-manivela y no artefactos de medición o ruido experimental. Entonces, en conclusión, aunque la relación entre el espacio angular y lineal se aproxima a una función cosenoidal, validando así las desviaciones observadas demuestran la presencia de términos anarmónicos, validando así nuestro objetivo de estudio, que es demostrar que la biena manivela no sigue un más puro. La conclusión principal de nuestro proyecto, que es a la que llegamos, es de que en este laboratorio se analizó el sistema de movimiento del sistema biena manivela usando datos reales de aceleración, como ya aplicamos en el DFT. Entonces, la reconstrucción con estos armónicos reproduce el comportamiento general de la señal, aunque pierda detalles finos causados por armónicos superiores que ya expliqué anteriormente, o ruido. Aún así, muestra que los dos primeros contienen la mayor parte de la información. Y obviamente físicamente el primer armónico es la base del movimiento. El segundo, al ser par, no se cancela en motores reales de varios cilindros y puede generar vibraciones indeseadas. Por eso este tipo de análisis no solo permite entender toda la señal, sino también predecir efectos importantes en el diseño y funcionamiento en sistemas reales que, como ya vamos a explicar, que es el motor de 4 cilindros. Como podemos observar, el segundo armónico que aparece en el análisis espectral no es un error ni un ruido, es una consecuencia directa de la geometría no lineal del sistema biela-manivela. Entonces, mientras que el primer armónico representa un movimiento tipo más del pistón, el segundo aparece porque la biela no es infinitamente larga y eso introduce una distorsión en la aceleración. Entonces, como podemos observar en un motor de 4 cilindros, se busca que las vibraciones del pistón se cancelen al distribuir a los encendidos, sin embargo, eso cancela los armónicos impares. Entonces, el segundo armónico, al ser par, no se cancela automáticamente. Puede producir vibraciones mecánicas no deseadas que se transmiten al chasis del auto o afectan el rendimiento del motor. Entonces, por eso su detección experimental es tan importante que nos permite anticipar estos efectos y entender mejor cómo optimizar el diseño del sistema.